Un testigo de Jehová, un evangélico y un católico se encuentran en una esquina y empiezan a charlar sobre su fe en la palabra de Dios, que es la Biblia, cuando de pronto se empantanan en Juan 1:1. El católico y el evangélico leen: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se está refiriendo a que Jesús era Dios. Pero el testigo de Jehová dice: no, lean bien, acá dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y Dios con minúscula. ¿Jesús es Dios o Jesús es un Dios? Empiezan en ese momento a tener una acalorada discusión. O mejor dicho, creen que empiezan a tener una discusión porque ellos no empiezan nada. La discusión ya está empezada. Empezó hace más de 1700 años en África. Bienvenidos a Teología Simple, tu canal de YouTube dedicado a abordar temas teológicos complejos de tal manera que yo los entienda. Allá por el 320 y algo, en Alejandría, al norte de África, el obispo del lugar, un tal Alejandro de Alejandría, estaba dando un sermón sobre este tema, la eternidad de Jesús. Lo que decía era que Jesús, antes de ser encarnado, era el verbo, como dice en Juan 1:1, o era la palabra, o, para citarlo en el idioma original, era el logos. Antes de encarnarse, Jesús ya estaba con Dios. Jesús estaba desde el principio con Dios, desde la eternidad, y por lo tanto no fue creado. De hecho, para que reciba adoración, es necesario que no haya sido creado, porque la Biblia prohíbe explícitamente que adoremos a las criaturas en lugar de al Creador. Por lo tanto, el Logos, la palabra de Dios, estuvo desde la eternidad. Ese más o menos fue el sermón de Alejandro de Alejandría, y había por ahí un presbítero escuchando el sermón, llamado Arrio. Arrio, dice el cronista, era alto y delgado, de aspecto distinguido y finos modales. Hermoso, ascético, ardientemente religioso, predicador elocuente. Las mujeres lo adoraban, encantadas por sus buenas maneras, tocadas por su apariencia de asceta. A los hombres les impresionaba su aura de superioridad intelectual, aunque daba la impresión de arrogante. Y sí, con todos estos requisitos cualquiera va a dar la impresión de arrogante. Arrio se opuso a este sermón porque dijo: no puede ser que el hijo tenga el mismo estatus ontológico que el padre y que el unigénito no haya sido nunca engendrado. Hay una contradicción ahí. Jesús, va a decir Arrio, fue el primero de toda la creación. Y una vez que fue creado Jesús, a partir de ahí, por medio de él, se realizó toda la creación. Debido a la elocuencia de Arrio, la discusión empezó a ponerse cada vez más candente, pero ya no era solamente entre Arrio y Alejandro, sino que todos en esa congregación discutían y se ponían de un lado, o de Arrio o de Alejandro. Al punto tal que Alejandro decidió convocar en una asamblea a todos los miembros y condenar a Arrio por hereje y expulsarlo de la comunidad de Alejandría. Arrio, lejos de sentirse mal, fue a llorarle las penas a Eusebio de Nicomedia, que era el obispo de Nicomedia justamente, pero además parece que era amigo de el emperador Constantino. Y fue así como la discusión llegó a oídas del emperador, que hacía muy poquito se había convertido, al cristianismo. Se pone en duda si Constantino realmente se había convertido al cristianismo o utilizó este movimiento cristiano para lograr tener una religión oficial dentro del imperio que una a todo el imperio, que estaba un poco disgregado, teniendo en cuenta que las religiones paganas habían fracasado en su intento de unificar al imperio. Entonces a Constantino se le ocurrió: che, ¿qué tal si en lugar de perseguir a los cristianos, convocamos a los cristianos para que pasen a ser la religión oficial del imperio? Ahora, cuando se entera de esta contienda, de esta discusión, decide intervenir, más que nada por miedo a que su religión oficial empiece a desmembrarse antes de ser oficial. Por lo tanto, mandó al obispo Ocio, allá a Alejandría, con una carta. En la carta decía: Constantino, tras una larga indagación cuidadosa acerca del origen y fundamento de estas sentencias, hallo que la causa es de carácter realmente insignificante y de todo indigno de contienda tan violenta. Bueno, para mí como que Constantino no entendía bien cuál era el conflicto. El conflicto central era si
Jesús era Dios o era un semidios. Era neurálgico en el cristianismo porque justamente es a quien adoramos, a Cristo. Habían semidioses, tal cual como en la mitología griega, dentro del cristianismo, podía considerarse eso. Era propio adorar a Jesús como lo venía haciendo la iglesia desde su nacimiento hasta esa fecha. La discusión no era simple y nunca va a ser simple porque estamos hablando de la misma naturaleza de Dios, que nos es imposible abarcar. La verdad que en la actualidad la mayoría de las religiones cristianas sostienen que Jesús es Dios, 100% Dios, salvo es el caso de los testigos de Jehová que sostienen que no, que es un Dios secundario creado por el Padre. Bueno, al ver Constantino que no tuvo ninguna respuesta por medio de esta carta, diciéndole, es una pavada lo que ustedes están discutiendo, por favor pónganse de acuerdo, como la controversia seguía, decidió convocar a toda la iglesia mundial en ese entonces, es decir, a todos los obispos de todas las congregaciones que había en todo el mundo conocido hasta esa época, a un concilio en Nicea. Este fue el primer concilio general de toda la iglesia, financiado 100% por el Estado. Constantino se aseguró de pagar los viáticos, estadía, etcétera, de los obispos que convocaba. En total fueron unos 300 obispos. El de Roma no pudo ir porque estaba muy viejito, entonces mandó a algún representante en nombre de él. Entre los invitados había un obispo de Persia y un obispo dentro de los godos. El que presidía esta reunión era el mismo emperador Constantino. Él se quería asegurar que la cosa salga bien. Bueno, después de ponerse de acuerdo sobre un par de cuestiones laterales que no tenían que ver con el conflicto arriano, como por ejemplo qué iban a hacer con los cristianos que habían renegado de la fe en tiempo de persecución, estoy diciendo hace 10 años atrás, qué iban a hacer con esos que habían dicho que en realidad no eran cristianos, pero ahora querían volver. Bueno, después de resolver algunos conflictos menores, decidieron dar paso al conflicto central, el que nos convoca en este video. ¿Jesús es Dios o Jesús es una creación de Dios? Cuando los arrianos expusieron su idea, su tesis, lo que resultó fue en una gresca tremenda, parece que hasta se agarraron a las piñas. Cuenta la tradición católica que en ese concilio estaba San Nicolás. Sí, Papá Noel. El verdadero, ¿no? El original, 100%. San Nicolás. Y que en el momento en que Arrio terminó de exponer su tesis, lo reventó a trompadas. Por lo menos según dice la tradición. Sí, el amigo de los niños no era tan amigo de los diálogos. Igualmente esto es parte de la tradición católica y no tiene asidero en la historia real, porque lo cierto es que Arrio, aunque parezca mentira, no participó del conflicto arriano, porque Arrio no era obispo y los que habían sido invitados a este sínodo, a este concilio, eran solamente los obispos. Arrio quedó afuera, pero fue representado por su amigo Eusebio de Nicomedia. Y sí, las crónicas dicen que después que terminaron de exponer su tesis, se horrorizaron todos y empezaron a los golpes, a las piñas. El sínodo cristiano, el primer concilio ecuménico cristiano, no terminó como Cristo hubiera querido que termine. Para dar fin a esta discusión, Constantino emitió un edicto indicando que Arrio debía ser desterrado junto con todos los que defendían su postura y quemar todos sus escritos para que no quede ninguna huella de este conflicto. Lo cierto que, si bien creyeron que de esta forma terminaban con toda la controversia, 5 años después solamente el emperador Constantino convocó otra vez a Arrio, lo perdonó de la excomunión y del destierro, y para que no se sintiera incómodo, desterró a todos los anti-arrianos. El emperador Constantino, que hasta entonces no había sido bautizado, antes de morir en el lecho de su muerte, fue bautizado por Eusebio de Nicomedia en la fe arriana. Es decir, que Constantino iba y venía en su fe conforme a las circunstancias lo ameritaban. No tenía ningún tipo de firmeza en este caso. Cuando murió Constantino, lo heredaron sus 3 hijos. Constantino II, Constancio y Constante. Sí, no eran muy originales en sus nombres.
y el imperio se volvió a dividir en arrianos y antiarrianos. Y de una forma sistemática y sucesiva excomulgaban a arrianos y permitían el ingreso a los antiarrianos, y al tiempito cambiaban, excomulgaban a los antiarrianos y permitían el ingreso a los arrianos. Nos cuenta Sócrates Escolástico que era un día sábado y Arrio estaba esperando la asamblea con la iglesia al día siguiente, pero la retribución divina llegó a sus atrevidos crímenes. Al salir del palacio imperial, desfiló por orgullo por mitad de la ciudad, lo que atrajo la atención de todas las personas. Al acercarse al lugar llamado Foro de Constantino, un terror que surgía de los remordimientos de conciencia se apoderó de Arrio y con todo terror vino una relajación violenta de sus entrañas. Poco después, un desmayo se apoderó de él, por lo que murió casi inmediatamente. Muchos antiarrianos dijeron que este tipo de muerte se debió a su propia herejía y a la ira de Dios que se derramó sobre Arrio. Otros, más actuales, suponen que Arrio fue envenenado por el tipo de muerte que es descrita por Sócrates Escolástico. Podemos sacar dos conclusiones con respecto a esta historia. La primera es teológica y tiene que ver con que nos resulta imposible a los seres humanos de mente finita lograr abarcar a un Dios infinito. Lo que podemos saber de Dios es solamente lo que se nos revela en las Escrituras, y hay cuestiones que simplemente no las entendemos. Esto tiene que ver con la Trinidad, que da para un video aparte porque es larguísimo. Por lo pronto podríamos tener una actitud de humildad y simplemente decir que no lo terminamos de entender, pero que la Biblia no tiene la finalidad última que nosotros abarcáramos acabadamente el concepto ontológico de Dios, sino más bien que la Biblia está escrita de una forma sencilla para que entendamos cómo debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Es mucho más simple. Y lo segundo que podemos aprender es que siempre van a haber personas que piensen distinto que nosotros, y por más que nos ofusquemos, lo expulsemos, lo desterremos, inclusive le pegáramos alguna que otra trompada, con esto no se soluciona el problema. Y como muestra nos basta la historia de Arrio, un conflicto que empezó hace 1700 años y continúa hasta la actualidad. Bueno, si te gustó el video, dale me gusta, y si no te gustó, bueno, como un ejemplo de hermandad y para no repetir los errores de antaño, dale también un me gusta, así tenemos confraternidad. Y de paso suscríbete y dale a la campanita, así te llega una notificación cada vez que subo un video. Hasta acá el video de hoy, nos vemos la semana que viene.